días, estimados hermanos. Doy gracias a Dios nuevamente por la oportunidad de poder compartir a través de este medio una palabra de nuestro Dios que tiene en su palabra las Sagradas Escrituras. Hoy quiero compartir contigo una palabra que encuentro en Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17. Y voy a leértelo. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, es decir, porque la vida es corta, ¿no? Porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos, mire, de cuál sea la voluntad del Señor. Y debo comentarte que estando ya por más de 120 días viviendo esta situación del COVID en el país y en el mundo, mucha gente me ha preguntado, muchas personas me dicen: oiga, ¿y el COVID es voluntad de Dios? Y es posible que, hermano, amigo, o los amigos, también tú tengas esa pregunta, esa duda. Ahora, yo debo decirte lo siguiente: Dios en su palabra contesta las dudas, mas no las curiosidades. Y yo te quiero comentar, el COVID está en la tierra, en esta dimensión. Dios está en la tierra y fuera de la tierra, también está en el cielo. ¿Cómo lo sé? Porque Dios, el tiempo de Dios, que es el Kairos o Kairos, es el tiempo de Dios. Y nosotros en la tierra, en esta dimensión, tenemos el tiempo como Cronos. Y Dios está en el Kairos y en el Cronos. Entonces es importante que cuando atendemos o queremos comprender en la dimensión total de la voluntad de Dios, tenemos que analizar estas dos dimensiones. Y hoy, para poder abordar este tema, quiero decirte que, número uno, la voluntad de Dios tiene que ver con la omnisciencia y con las leyes naturales de Dios. Es decir, Dios conoce todo, el presente, el pasado, el futuro. Eso es un atributo de Dios. Hay cosas reveladas y hay cosas secretas de lo que Dios sabe. Y tú y yo no sabemos todo. Dios reveló, por ejemplo, Dios reveló el sueño de Nabucodonosor a Daniel. Dios reveló a Isaías que de una virgen nacería Jesús. Dios le reveló a Moisés la creación en Génesis. ¿Qué aprendemos? Dios lo sabe todo, pero no revela todo. Lo mismo pasa con las leyes naturales de Dios. Las galaxias, los vegetales, los animales no razonan y funcionan en un orden natural dado por Dios. Las galaxias funcionan bajo cierto orden de leyes naturales diseñadas por Dios. Por ejemplo, la traslación, la Tierra gira alrededor del Sol y se forma prácticamente un año. ¿Bien? Y ahí viene que con esa traslación da origen a las estaciones del año. ¿Ve? Qué importante: primavera, otoño, invierno, verano, todas esas estaciones. Las personas no funcionamos así, porque nosotros tenemos libre albedrío. Las personas funcionamos por palabra, por mandamiento. Los mandamientos son la voluntad de Dios. Si hay mandamiento, escúchame bien, hermano y amigo, si hay mandamiento, el creyente no pide voluntad de Dios. El creyente hace lo que el mandamiento dice, obedece el mandamiento. Si no hay mandamiento, decide con sabiduría de Dios. Te voy a dar un ejemplo. Una señorita, a mí me han dicho mucho: hermano, mire, no que era cristiano. Me casé con un joven que llegaba a la iglesia y era cristiano.
y yo siempre digo, el hecho de que una persona llegue a la iglesia e incluso se haya bautizado, no es precisamente una garantía de que su vida, su corazón y mente tenga un cambio. ¿Y qué se tiene que hacer? Bueno, tú tienes que investigar, orar, pedir dirección de Dios, pero también observar. Por ejemplo, tú puedes hablar con el pastor de la iglesia y preguntarle si esa persona diezma a la iglesia. ¿Ve? También puedes hablar de alguna manera, saber dónde trabaja, qué hace, qué ha producido. ¿Ve? Si es un buen carpintero, si es un buen mecánico, qué actividad tiene. ¿Ok? También, si es un joven, qué tan fiel es al grupo de jóvenes. ¿Ve? Todos esos datos te van a dar un indicador delante de Dios, porque ahí no hay mandamiento, pero sí tenemos que proceder con sabiduría de Dios. A veces pensamos en Dios como padre, como papá, y creemos que Dios tiene un plan detallado que cubre la vida total de nosotros. Dios como padre capacita a sus hijos para que tomen sus propias decisiones. ¿Te acuerdas allá en Josué 1:8? Dios le habla a José y le dice, mira, yo te mando que te esfuerces, seas valiente, que entres, haz las cosas que te tocan a ti hacer. La razón de que se da también es ver a Dios como pastor. Y Dios y dice, no, pues Jehová es mi pastor y Dios me lleva. Sí, hermano de la iglesia, Dios te lleva, sí es nuestro pastor y te lleva a delicados pastos. Pero Dios no te dice qué pastos debes de comer. ¿Ok? Del mismo modo, Dios como rey no legisla la vida de sus súbditos. Él respeta tus decisiones. ¿Qué aprendemos? Que Dios puede guiarnos de manera sobrenatural, pero espera que hagamos nuestra parte. No le dejemos todo a Dios. Dios nos ayuda a comprender esto. Segundo lugar, también en la voluntad de Dios, cuando uno quiere comprenderla, tiene que ver la experiencia de cristianos. Ahora déjame explicarte. La experiencia da sustento a la verdad, pero no la determina. Por ejemplo, Hudson Taylor fue exitoso misionero en China porque obedeció la palabra de Dios, no porque fue a China. Escucha bien eso. Por la experiencia se sabe que tuvo éxito, pero no la experiencia determina la razón del éxito. El éxito es por la fidelidad a los mandamientos de Dios, no por los lugares ni por las respuestas positivas. El mandamiento es ir a todas las naciones, pero Dios no te dice a qué nación debes de ir. No te lo dice. Una persona puede aprovechar las oportunidades. El éxito espiritual no es por respuestas positivas, es por Cristo. La experiencia nos indica el éxito, pero la experiencia no determina la razón del éxito. Hay mucha gente que tiene éxito, pero no es de Dios. Eso también tenemos que decirlo, ¿no? Ahora, las personas que tienen éxito con Dios, mira lo que pasa, lo que dice la palabra. Allá en Proverbios 10:22. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece. Y viene aquí. Y esa bendición no añade tristeza. Qué interesante es esto. Qué bendición. Dios nos ayude a comprender eso. En tercer lugar, también cuando tratamos de comprender la voluntad de Dios, vienen los ejemplos bíblicos. Muchos ejemplos bíblicos fueron únicos. Por ejemplo, el llamado de Pablo, ese es único. ¿Te acuerdas cuando Dios le habla a Balaam por medio de una burra? También sabemos que Dios le habló a personas de manera directa. Por ejemplo, Dios le habla a Jonás de manera directa.
A Pedro le habla directo también cuando fue a Cornelio, allí en Hechos capítulo 10. A Felipe para hablar con el eunuco, Dios habla con él de manera directa. Dios le habló a Ananías de ir a buscar a Pablo. Está en la Biblia. Dios habla así a todos los creyentes. Claro que no. Dios puede hacer hablar hasta las piedras, estimado hermano y amigo. Los 30 años del registro del libro de los Hechos solo tienen cuando mucho 20 guías directas a personas. En la mayoría de los casos, las personas tuvieron que decidir y actuar. Por ejemplo, Pablo decidía, escucha bien, cuándo debía realizar los viajes misioneros. Mira lo que dice, allá en Hechos capítulo 15, versículo 36. Hechos capítulo 15, versículo 36. Mira lo que dice la palabra de nuestro Dios. En el versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Mire, es importante en la voluntad de Dios cómo Dios está interactuando con nosotros. Muy importante. De modo que la orientación directa es la excepción y no la norma en la Biblia. Esto no quiere decir que Dios hoy no hable de manera directa. Yo lo creo. Yo creo que Dios hoy habla de manera directa. Esto quiere decir, estimado hermano y amigo, que hay cosas que Dios espera que tú y yo hagamos. Y estimado amigo, Dios espera que tú hagas, que tomes tus acciones y decidamos. Y que lo hagamos y lo decidamos sabiamente, no inteligentemente. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero la Biblia no registra decisiones del diario vivir. Escúchame bien. Los casos donde Dios habló de manera directa son en relación a la extensión del Evangelio. Sí, cuando Dios tiene proyectos con sus siervos y esa es la extensión, y Dios ahí actúa de manera directa, no siempre. Habló a personas que Dios eligió para el desarrollo de su plan divino. Por ejemplo, Dios le habló a los apóstoles, Dios le habló a Felipe, a Ananías, a Cornelio, a profetas, a reyes, a jueces y a otros líderes. Ahora te digo algo, hermano y amigo. Si Dios tuviera que comunicar, escúchame bien, el diario vivir de cada creyente, de cada persona, imagínate el trabajo que tendría Dios. Y además ya no seríamos sujetos, sino seríamos como objetos. Dios nos ayude a comprender esto. ¿Con qué te quedas del mensaje? Es posible que estés esperando que Dios dirija algunas cosas de tu vida. Hermano de la iglesia, es posible que tú estés orando, pensando: Dios, dirígeme algunas cosas que yo quiero que hacer. Y tal vez, amigo, tu vivir también dice: no, yo quisiera que Dios, tal vez está, pero yo quiero decirte algo. Es posible que también Dios esté esperando que tú actúes y lo hagas. ¿Ve? Tú y yo tenemos, escúchame bien, hermano de la iglesia y amigo, tú y yo tenemos deudas y hay estrés, enojo, ira, contienda, el COVID que hoy enfrentamos y otras maldades de este mundo, que no porque Dios no nos ame, escucha bien,
sino por nuestras decisiones. Hoy ningún río en el mundo no está contaminado. Todo está contaminado. Imagínate. Hoy hemos contaminado el aire. Hemos contaminado los mares. Tenemos una situación bastante fuerte. Los días son días malos. Y son por nuestras decisiones. La bendición viene por hacer lo que Dios ha mandado que hagamos. La voluntad de Dios es que funcionemos como Dios nos diseñó. Sí, claro. Ya te expliqué. Dios ha establecido leyes naturales. Y la naturaleza, el reino animal funcionan bajo esas leyes. Es el ser humano el que ha modificado cosas. Mira, Dios te ha dado, hermano de la iglesia y amigo, Dios nos ha diseñado con capacidades. Sí, claro. Los estudiosos del ser humano se han dado cuenta de las grandes capacidades que el ser humano tiene. Habilidades, destrezas. Muchas cosas de lo que hoy tenemos han sido inventadas por el hombre. La ciencia se ha desarrollado. Dios ha establecido personas con capacidades. El hermano de la iglesia, a ti además te ha dado un don o varios dones, hermano de la iglesia. Y mira, hermano de la iglesia, si tú no usas el don o tus dones, estás desobedeciendo la voluntad de Dios. Te desafío a que hoy decidas hacer la voluntad de Dios. Si no estás funcionando conforme al diseño de Dios, yo te quiero decir algo. Dios no está contento contigo. Claro. Sí, por supuesto. Dios, ¿por qué? Porque a Dios le tomó tiempo hacer, amigo que me escuchas. Dios no te hizo a ti y a mí así como en serie. No, Dios se tomó un tiempo para hacerte. Eligió tu personalidad, puso en el corazón que tú tenías que tener, tus sentimientos, tus capacidades, tu altura, el color de tu piel, todo lo diseñó Dios. Así dice el Salmo 139. De modo pues, que si tú no funcionas conforme al diseño de Dios, Dios está molesto contigo, no está contento contigo. El don que el Espíritu Santo puso en ti es algo para la edificación de la iglesia. Escucha bien, hermano, amigo. Es para edificar, es para construir, es para hacer cosas. Por eso hoy, al hablar de la voluntad de Dios, por eso Pablo escribiendo aquí le dice, oye, mira, le dice, pues con diligencia, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios. El necio vive separado de Dios. Es el que le dice a Dios, no, Dios, yo no te necesito, yo voy a hacer mi voluntad. ¿Ve? Le dice Dios, aprovecha bien el tiempo. Aprovecha el tiempo. Mira qué palabra. Porque los días, hay mucha maldad en esos tiempos. Hay mucha, tenemos que aprovechar bien. Por tanto, dice, seamos sensatos para que podamos entender la voluntad de Dios.
Hermano de la iglesia, amigo que estás ahí, yo quiero dejarte esta palabra. Yo no he hablado de religión. Yo no hablo de religión. No. Y yo respeto las religiones. No. Yo estoy hablando aquí de una palabra de vida, una palabra para que nos ayude a poder entender lo que estamos viviendo hoy. El COVID es el resultado de las decisiones del hombre. Sí, claro. Hoy, yo recuerdo hace 50 años, 60 años, las infecciones pandémicas que habían eran otras. Hoy se ha venido desarrollando la chikungunya, ¿verdad? El dengue. Hoy el COVID. Y yo digo, ¿qué cosas? Amigo, hermano de la iglesia. Es el tiempo para que nos detengamos y reflexionemos. Venir a Dios no es religión. No. Yo no estoy hablando ni de religiones ni de grupos. No. De acercarse a Dios es acercarse al proyecto. Dios creó los cielos, la tierra, los mares, los ríos, el sol, la luna, las estrellas, para que tú y yo viviéramos bien. Escucha. Sí, no lo hizo Dios para que tú vinieras aquí a... No. Dios nos proveyó todo lo que tenemos. Así que tú y yo nos toca responderle, entrar en el proyecto de Dios. Tomar la palabra de Dios. La Biblia. Y en la Biblia, amigo, hay más de 40 traducciones, versiones de la Biblia. Hay más de 40. Cualquiera de ellas tú puedes tomar. Cualquiera de ellas. Para saber el pensamiento de Dios. Y hermano, amigo, hermano de la iglesia, yo te motivo, te exhorto en el nombre del Señor a que pongas tus dones, tus capacidades, tus talentos en las manos de la iglesia de Dios. No te equivoques. No, es que yo le sirvo a Dios. No, tú le sirves a Dios en la iglesia. Si tú no estás en la iglesia, discúlpame, no estás en la voluntad perfecta de Dios. Si tú no puedes ser un lobo solitario cristiano que anda ya haciendo su voluntad fuera de la iglesia. Yo te recuerdo, Cristo dio su vida por la iglesia. La iglesia no es una broma. La iglesia es el proyecto más importante en este tiempo de Dios. Tan importante que Cristo dio su vida. No nos equivoquemos. Yo te exhorto en el nombre del Señor a que vuelvas a la iglesia. Trabaja en la iglesia. Sométete a la autoridad que Dios tiene en la iglesia, que es el cuerpo de pastores. Y amigo que estás acá, yo te invito de verdad a que te relaciones con Dios. ¿Cómo lo puedes hacer? Abriendo tu corazón a su Hijo Jesucristo. Y yo te invito ahí, repite conmigo: he comprendido hoy el mensaje de Dios en su palabra y decido abrir mi corazón a Jesucristo y confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor y creo que Dios lo levantó de los muertos. Amén. Déjame orar. Padre amoroso y Padre bueno, bendice tu palabra. Haz que no regrese vacía.
Lo pido, lo clamo en el nombre de Jesús. Amén.